¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la serie de actividades. Vamos a esperar unos minutos para que puedan ingresar las personas interesadas con esta exposición. Y vamos a esperar solo unos minutos que están compartiendo. Y si pueden, vayan compartiendo con las personas que puedan estar interesadas. Hoy día, que es día de entrevistas, tenemos un gran invitado, un invitado de lujo realmente. Y una vez que ya estén ingresando alguna cantidad de personas, vamos a poder compartir la información. Así que vamos compartiendo. Ujú. Hola Diego, bienvenido. Elizabeth, bienvenida. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, para las personas que recién se están conectando a este espacio y han podido seguir algunas de las actividades que hemos tenido en la semana en el Instituto Eleusis, nosotros en toda la semana hemos estado tratando de compartir información y con este espíritu de democratizar información que pueda servir para los procesos personales que muchas personas en las que se embarcan. Entonces, dentro de este marco, nosotros los días sábados estamos buscando tener entrevistas con personas bastante reconocidas que nos pueden ampliar la mirada para enriquecernos mucho más aún. Entonces, hoy día tengo el agrado de tener como invitado a Javier Charme. Javier Charme es un psicólogo clínico con orientación transpersonal, director y profesor de la formación transpersonal GROW América Latina en Psicología Transpersonal y Terapia Holotrópica. Se formó cercanamente al doctor Stanislav Grof y tiene un máster en Psicología de Oriente y Occidente del Instituto Californiano de Estudios Integrales. Es conferencista internacional en temas relacionados a la psicología y a la psicoterapia transpersonal y se especializa en el uso clínico de estados holotrópicos de conciencia. Entonces, con eso quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, Javier. Hola, Bienvenido a este Miquel. espacio y de todas Buenas maneras, de noches. todo corazón, muy agradecido de que nos estés acompañando hoy. Muchas gracias a ti y al Instituto de Eleusis por esta invitación. Un gusto conversar contigo. Un gusto. Bueno, el nombre de tu participación es el poder transformador de la crisis. Y desde que lo vi, me encantó este concepto desde el hecho de que muchas veces, y sobre todo en estas épocas, siempre hemos vivido corriéndonos y teniéndole miedo a las grandes crisis, en el sentido de que siempre la asociamos a dolor, incertidumbre y todo eso. ¿Podrías hablarnos un poco del por qué el título de este espacio? Bueno, perfecto. Mira, al principio había pensado hablar porque las crisis son como un gran metamarco para comprender de cierta forma la psicología. Porque la psicología en sí mismo, si pensamos que una crisis es un aceleramiento abrupto de un proceso, la psicoterapia en sí es una crisis de transformación. Entonces, por ende, es un metamarco interesante para hablar un poquitito de psicodinámica profunda y de cómo es que ocurre la sanación. Ahora, hay crisis, obviamente, en un nivel planetario, cultural, que tiene que ver con lo ecológico, con la contaminación, etcétera, que tiene sus causas, y esa dimensión de la crisis la voy a abordar posteriormente en un par de semanas más en una próxima entrevista. Pero en este nivel de las crisis lo que me interesa más hablar es un poquitito
de la psicología transpersonal y lo que nos muestra en relación al psiquismo humano, a la arquitectura de la psiquis humana, y luego los síntomas psicológicos que configuran la psicopatología, y cómo concibe las crisis como una forma sumamente efectiva de generar un cambio acelerado, que es lo que uno está buscando finalmente en psicoterapia. Perfecto. Perdón, Por y ejemplo, también dentro de eso hay crisis psicoespirituales que tienen que ver con el despertar espiritual, que a veces es muy suave, sutil y amoroso, y a veces tremendamente abrupto y tormentoso. Entonces, esa es otra dimensión de las crisis que había pensado al principio, centrarme más en eso, pero creo que va a ser más interesante, ya que hay una buena comunidad junguiana, hablar un poquitito más en términos más psicodinámicos, psicológicos y clínicos de las crisis. perfecto. Por ejemplo, al tú mencionar este tema de transpersonal, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, lo transpersonal. ¿Qué engloba el utilizar la palabra transpersonal asociada a la psicología? Buenísimo. Bueno, históricamente hay 4 fuerzas en la psicología. El conductismo, que luego es cognitivo-conductual. Luego está el psicoanálisis, que deriva en toda la psicología analítica, la psicología profunda, ¿no? Que es donde está Freud, Rank, Reich, Adler, Jung, de la psicología del yo, etc. Y esto, a mi parecer, culmina en el trabajo de Grof, que es el último gran psicólogo profundo después de Jung. Uno de los 3 más grandes, siempre se piensa en Freud, Jung y Grof, ¿no? Porque Grof logra tomar a Jung, pero de acuerdo a la investigación clínica, ir un poquitito más allá. Es tan importante los cambios que muestra esto para la comprensión de la psiquis humana, para la psiquiatría y la psicología, que quienes habían fundado la tercera fuerza, que es el humanismo, que son Sutich y Maslow, decían que había que formar una nueva psicología, particularmente cuando se encuentran con el trabajo de Grof, lo invitan a un tanque de pensamiento y generan los postulados para esta nueva psicología, la cual Grof sugiere llamar transpersonal, refiriéndose a ciertas experiencias que el ser humano tiene en procesos curativos y que van mucho más allá de su identidad egoica, personal, del inconsciente recordatorio analítico. Entonces, eso es lo transpersonal, y en psicología es un metamarco que busca integrar antiguo, moderno, ciencia, espiritualidar, pasando un poco a hacer una interfaz entre psicología y espiritualidad, tratando de pasar la comprensión espiritual por el lente más pragmático de lo psicológico, de la ciencia. Entonces, transpersonal, por un lado, se refiere a través, entre medio de, por ejemplo, acá el sistema de transporte se llama Trans-Santiago, y es porque pasa a través de todos los recovejos de Santiago. Entonces, la primera acepción de trans es eso. Incluye cuerpo, mente, pensamiento, símbolo espiritual, todos los niveles de la conciencia, lo personal, lo mundano, lo relacional, lo cultural, o sea, un enfoque sumamente abarcativo y también transpersonal porque va más allá de lo egoico, entendiendo que lo egoico es la punta de un iceberg de una conciencia mucho más vasta, infinita, que finalmente es, como diría Jung, el anima mundi, ¿no? La conciencia del mundo, el alma del mundo, que es la conciencia cósmica de la cual participamos. Entonces, a eso se refiere a transpersonal, a ver ya desde una visión al ser humano desde un metamarco sumamente amplio, que lo ve como un ser humano humano, pero al mismo tiempo espiritual, porque la conciencia es un fenómeno no material espiritual, y también en un término, en un metamarco cósmico, que luego es ecológico, y de ahí hacia abajo, ¿no? Claro, o Y sea, tiene hoy día varios autores importantes como Wilber, Washburn, Grof, que es el más clínico, ¿no? Y es como un desarrollo también tiene relación con la psicología junguiana, porque Jung se lo ve a veces como el abuelo de la psicología transpersonal, porque es el primero que expande el inconsciente de una forma vasta en comparación a lo que Freud creía que era el inconsciente. claro. Entonces, o sea, y entiendo que va muy en contra de este marco positivista en el cual se quiere reducir al ser humano a lo físico y a ciertos parámetros medibles, ¿no? Sí, no, Eh, o sea, fíjate que al revés, porque sí, es positivista y es tremendamente científica y pragmática. Esto ujú, surge, lo que trae Grof desde su parte, es investigación clínica psiquiátrica. Él parte trabajando con LSD-25 en 1954, acompañando seres humanos en psicoterapia psicoanalítica asistida con psicodélicos, y esto se prolonga hasta prácticamente comienzos de los 70. Entonces, él dirige
4.000 sesiones individuales de psicoterapia asistidas con compuestos psicodélicos, y esto ocurre en Checoslovaquia, comunista, materialista, bajo ocupación rusa, en los años 50. Entonces, sumamente materialista y positivista. Y eso es lo que le da una riqueza especial y que lo distingue de teorías. Porque en una teoría basta con armar algo lógico para que pudiera llegar a ser. ¿Me entiendes? Pero la investigación clínica tiene la capacidad y la investigación en cualquier nivel, ¿no? Tiene la capacidad de probar o desprobar una teoría. Por eso esto se llama la investigación moderna de la conciencia, que hoy lleva 60 años investigando los estados más potentes de curación que existen, que son los estados holotrópicos, y entendiendo la relación de esto con la psiquis humana, con la psicopatología, con la espiritualidad, y eso es la psicología transpersonal. Por ejemplo, cuando hablamos de estados holotrópicos, Holotrópicos. estamos hablando y voy a traer un poco este marco, porque es mi marco de referencia, es el contacto con este mundo arquetípico. ¿De eso estamos hablando o estamos hablando de otro concepto? Un estado ampliado de conciencia tiene la capacidad de potenciar la psiquis, la energía psíquica, y disminuir las defensas que nos separan del inconsciente profundo, del supraconsciente, y permitir que tengamos un viaje interno, vertical, profundo, donde el self, el inconsciente profundo, dialoga de una forma muy acelerada con el ego. Entonces es un viaje interior que te permite acceder a toda tu historia como ser humano, incluyendo tu biografía, pero también tu nacimiento propiamente tal, las tremendas huellas que eso deja, luego tu gestación fetal y los traumas que pueden haber habido ahí o no, y luego te abre recién también al inconsciente transpersonal que se superpone con el inconsciente arquetípico junguiano, tanto sus dimensiones históricas como mitológicas y arquetípicas. Entonces, no es lo mismo, pero una de las ramas, uno de los niveles de la conciencia es el nivel transpersonal. Y cuando tú ingresas en un estado holotrópico a esos niveles, es un proceso psicointegrativo que cataliza la inteligencia intrínseca del sistema para hacer un movimiento curativo. Entonces, la otra diferencia es que se basa en esa inteligencia del organismo, que es la que guía lo que ocurre. Y no depende la curación de la gran inteligencia de un terapeuta omnisapiente, ¿no? Que va dirigiendo como un experto el misterioso proceso de crecimiento que se despliega a esos niveles y profundidades de la autoexploración. A ver si yo a entender, o sea, el solo contacto con todo ese contenido ya implica sanación, o ese contacto con ese contenido sí necesita un guía para poder comprender ese contacto. No necesita un guía para poder comprenderlo necesariamente, lo que necesita es un set y un setting adecuado. Porque, por ejemplo, si tú puestas un estado expandido de conciencia con algún compuesto, por ejemplo, en un lugar que no es el óptimo, llevando la conciencia hacia afuera y caminando por Lima, por ejemplo, en la tarde, y algo aprenderás, pero no es un setting ideal, ¿no? Estamos acá en Sudamérica, que es la tierra de las medicinas enteógenas, y estamos conversando acá con Perú, donde tienen la ayahuasca, el San Pedro y tantos compuestos que se han usado de forma terapéutica abriendo la psiquis. Y si tú ves la historia, siempre han sido usados en un contexto ritual, especial, específico, que permite contener ese estado ampliado de conciencia. Entonces, cuando le llevamos esto a la clínica psicológica o psiquiátrica, requiere de una preparación, una sesión muy bien guiada y un proceso de integración. Y eso dentro de una secuencia sistemática de trabajo hasta que se pueda atravesar lo que haya que atravesarse. Entonces, no es solamente catalizar el estado de conciencia, que eso es bastante fácil, basta tomar ayahuasca, más hongos, LSD o cualquiera de las tecnologías de lo sagrado, desde el ayuno hasta extremos de temperatura, danza prolongada, tecnologías sonoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellas requieren también una introspección sostenida en el mundo interno. El problema no es catalizar una experiencia poderosa, sino que hay que darle el espacio para que pueda desplegar todo lo que eso mueve. Cuando ese espacio se da, es sumamente seguro, y esto es lo que ha mostrado la investigación clínica. El trabajo clínico que hace Grof, como te decía, es después de 2 guerras mundiales en Checoslovaquia. 4.000 sesiones con terapia psicodélica, que es en dosis bastante altas. Por ejemplo, para darte una idea, para que alguien se pueda hacer una idea, un papel de LSD, que usualmente vienen así,
o una gota buena tiene 100 gamas, 100 mics se llaman, microgramos. Estas dosis en terapia psicodélica van de 350 más bien 500 microgramos, de una vez, en un viaje hacia adentro. Entonces eso obviamente bypassea la capacidad egoica de tener control del proceso y se llama un viaje heroico, de muerte, renacimiento psicoespiritual. Y es la terapia más potente que existe en este planeta. No se ha conocido nada que tenga la capacidad de llevarte a ese nivel de curación, desde acuerdo a la investigación clínica. Entonces lo interesante es que ese proceso por sí mismo te lleva espontáneamente también a un despertar espiritual, porque es nuestra verdadera naturaleza, es un descubrimiento. Cuando llegas a cierta profundidad de ti mismo, se abren estas dimensiones luminosas que decía Jung y las vives en vivo y en directo de primera mano. Entonces, sin tener esas experiencias, es muy difícil poder desplegar realmente la espiritualidad. Todas las tradiciones espirituales místicas se sostienen en experiencias espirituales extraordinarias de curación. Estas son la esencia del chamanismo. El chamanismo, que tú sabes tiene decenas de miles de años de antigüedad, se trabaja de muchas formas, con diferentes medicinas, de diferentes rituales, pero el elemento común es que se induce un estado holotrópico de conciencia. Entonces lo interesante es que el estado holotrópico es la forma más antigua de curación en el planeta y también es la más novedosa. Por eso traer de nuevo esta comprensión de la psicología permite acelerar los procesos terapéuticos, profundizarlos y llevarlos mucho más arriba también. Lo que es imposible conversando. Tú no puedes conversar ciertos traumas. En un estado normal de conciencia simplemente no ocurre. Y por ejemplo, en este contacto sanador, yo ahí tengo dos preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que articula este psicólogo que es formado en lo transpersonal y lo holotrópico? ¿Qué es lo que articula, perdón? O sea, ¿cuál es su función en sí en este ¿El terapeuta? proceso del terapeuta? Y lo segundo es si existe, por ejemplo, ahorita que me trajiste esta imagen de lo ritual, o sea, siempre lo ritual es como el inicio de algo o también representa, por ejemplo, un proceso de preparación terminado. Entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es, uno, para poder entrar en este contacto con toda esta información, ¿hay como una preparación previa o hay algo que observa el psicólogo antes de ponerlo en contacto con toda esa información? O sea, obvio, primeramente hay un screening, donde hay ciertas condiciones que dependiendo del contexto no son trabajables. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene una psicosis aguda y yo voy solamente por un fin de semana a hacer un taller a Perú, como digo muchas veces, no puedo aceptarla. Porque si bien es muy posible que le vaya bastante bien, hay una posibilidad de que no alcance a cerrar tanto material inconsciente en un fin de semana. Entonces, si a esa persona yo no la tengo en un lugar donde la pueda sostener durante el tiempo que sea necesario, sería arriesgado y poco sabio aceptarla en ese contexto. ¿Entiendes? Ahora, eso es sentido común y hay contraindicaciones físicas también. Si tienes un infarto, presión alta, estás embarazada, diferentes temas físicos que pueden ser una contraindicación. Entonces, lo primero es ver que no haya ninguna contraindicación. Lo segundo, por ejemplo, para la respiración holotrópica, la terapia holotrópica, hay una charla previa que son entre 2 horas y media y 3 horas, porque implica poder explicar el inconsciente humano, la psicodinámica, los síntomas psicológicos, qué son, cómo surgen, la psicopatología y luego lo que vamos a estar haciendo. Y más encima después las partes prácticas. Entonces hay una preparación profunda y luego una serie de sesiones donde se hace la sesión y vemos cómo andamos. Si con una fue suficiente, maravilloso. Si sigue el síntoma, sigue angustia, dolor, bloqueo psicosomático, se repite. Volvemos a evaluar. Y entre medio, hacemos muchas terapias que pueden ir en la misma línea. Gestalt, arte terapia, terapia junguiana, transpersonal, movimiento auténtico, cualquier terapia que vaya descubriendo en vez de cubriendo los síntomas. Pero el motor se vuelve terapia holotrópica y la inteligencia autocurativa innata del sistema. Entonces, ese es el gran terapeuta, ese es el gran chamán, ese es el gran gurú. Cuando uno cree que es un gran curador, desde nuestra perspectiva, eso es una gran ilusión y es peligrosa.
Si uno se puede llegar a curar a uno mismo, viva, ¿no? Un gran aplauso. Pero creer que uno es tan brillante, tan especial, que puede curar a un otro, es un poquitito ingenuo. Y lo que esta terapia muestra es que esa inteligencia autorregenerativa trabaja con una inteligencia que supera al mejor terapeuta siempre. Y no solo eso, el otro gran aporte que tiene es que es multidimensional el proceso. Un pecado, para mi gusto, que tiene la psicoterapia en general, es que tiene a ser monodimensional. Entonces, el cognitivo, el conductual le gusta la conducta, le encanta, y cree que todo se resume a la conducta. El cognitivo quiere trabajar con bellas ideas y con narrativas, relatos. Los junguianos a veces pecan de muchos símbolos, ¿entiendes? Después reichianos solamente con el cuerpo principalmente, ¿no? Y luego hay dimensiones espirituales también. Pero si uno analiza eso, te das cuenta, al ver la psicología, que hay potencial terapéutico en todas estas diferentes dimensiones. Y el estado holotrópico, desde adentro del organismo, genera un proceso muy poderoso que abarca todas estas dimensiones al mismo tiempo. Un viaje en ayahuasca con hongos holotrópicos no es una ideíta, no es una imagen que aparece, es físico, emocional, espiritual, simbólico, intelectual. Entonces estás totalmente involucrado. Y eso permite que la cantidad de inconsciente que se procese entre el consciente y el inconsciente, la cantidad de comunicación, la regulación entre el mundo interior y el ego superficial sea infinitamente mayor. Por eso es que las tradiciones antiguas eligieron el estado holotrópico como vehículo principal de curación. Por eso no hacían psicoanálisis, no dibujaban, que es tan fácil, ¿no? Eso lo podían hacer para ayudar en integración, pero el motor siempre llegó al mismo punto. Y quería mencionar acá también el nombre del instituto Eleusis, se refiere a los misterios de Eleusis, donde consumían el sagrado Quiqueón, donde pasaba Aristóteles, Sócrates, montón de grandes pensadores de la cuna del pensamiento occidental, ¿no? Y ellos tuvieron experiencias extraordinarias en estados expandidos de conciencia, donde conocieron los arquetipos, no era como cómo será un arquetipo, sino que los vivieron. Entonces, en la cuna incluso de nuestra cultura, de nuestra civilización, están los estados holotrópicos. Están en el origen del yoga, son la esencia del chamanismo, son el corazón de todas las tradiciones místicas del planeta. Entonces tiene un tremendo potencial que la medicina, la ciencia occidental, se pierde una barbaridad de cosas por no entenderlos. Entonces, y lo otro que quería mencionar es que yo he estado viendo las charlas, muy lindas, muy interesantes. Vi la que hizo Roberto sobre el viaje del héroe, ¿no? Y sobre Joseph Campbell. Mencionar que Joseph Campbell, ese libro lo escribió como el 58, no me acuerdo qué año, El viaje del héroe, ¿no? Un tesoro de libro. Y después, él un poquito después conoce a Stan Grof. Se hicieron íntimos amigos y él se da cuenta que el viaje del héroe, el mono mito, se funda en el inconsciente perinatal del ser humano, en este alfa y omega que es nacer y morir, que es el comienzo y el fin de la vida, y de cierta forma desde el comienzo al nacer ya vienen integrados y mezclados de una forma extraordinaria. Entonces es muy importante cuando recomprendemos esta visión de la psiquis, por un lado es una visión más precisa, más clínica y más realista, pero lo interesante es que el método es más poderoso. Te permite operar con más patologías a mayor profundidad y más rápido. Eso es lo interesante, es una perspectiva psiquiátrica, clínica, te permite trabajar con un rango emocional que es imposible conversarlo. ¿Me entiendes? Cuando hay depresión profunda, no es que no te diste cuenta que mamá en realidad, ¿me entiendes? No es que fue una idea que te faltó comprender. Eso es un proceso no procesado que tiene dimensiones biográficas traumáticas, de carencia también, un pie muy potente, sufrimiento fetal no procesado, que ya deja una gran huella y más encima te conecta con ciertas dimensiones arquetípicas. Y eso, además, es dinámico y se va moviendo en relación a la astrología arquetípica, en pocas palabras. A tu carta natal, que es el día del nacimiento, y luego los tránsitos que van ocurriendo a través de tu vida y cómo se va abriendo ciertas partes del inconsciente selectivamente. Y una profunda correlación arquetípica entre los planetas externos y las matrices perinatales. Esa es la visión completa en 3 palabras, ¿no? Es la visión de la psicología grofiana. Claro. Y por ejemplo, ahorita cuando mencionabas estas distintas psicoterapias,
que se me hizo una imagen bien simpática en la cabeza, como pequeños nichos, pequeñas islas. O sea, ¿cuál ha sido el reto de la de la psicoterapia transpersonal y holotrópica frente a estas pequeñas realidades, ¿no? ¿Cómo ha sido el hecho de tú como representante de Gross en Latinoamérica, el hecho de ir haciendo comprender mejor a qué va la psicoterapia transpersonal y holotrópica, ¿no? Los retos yo creo que son diversos. Un primer reto tiene que ver con el modelo materialista, newtoniano cartesiano que tenemos de la vida, que es un modelo que en la física se superó hace casi un siglo. ¿Entendés? Y sin embargo, la medicina y muchas ciencias, incluyendo la psicología, funcionan con este marco, donde se cree que la conciencia humana es un derivado aleatorio de procesos neuronales, que eso es la conciencia. Entonces, lo primero es entender que ese marco para entender la realidad es sumamente estrecho, superficial y erróneo, porque la conciencia del ser humano participa de una conciencia que está presente en todos los aspectos de la existencia, que probablemente está desde que ocurrió el Big Bang, si es que ocurrió, y ha venido dirigiendo como una inteligencia creativa cósmica, de la cual tu inteligencia, mi inteligencia, es un pequeño atisbo, refleja una partecilla, pero que está en la flor, en el sol, en la montaña, en los elementos, en el átomo, en la célula, en el virus, en la planta, en todo que está permeado de conciencia, inteligencia creativa cósmica. Entonces, poder entender eso ya es un tremendo primer salto. Y luego el otro tremendo salto, yo llevo, imagínate, casi 25 años tratando de enseñar y hablar sobre los niveles transpersonales y perinatales del inconsciente. Pero el problema es, y desde mi experiencia, yo partí con terapia psicodélica hace unos 25 años, ¿no? Y desde la primera vez con dosis altas, ¿no? Reviví mi gestación, horas y horas y horas dentro del vientre, cabeza grande, flotando en diferentes direcciones, se me caía la baba, lágrimas, lágrimas, ¿no? Y tal como lo describe Groff, con lujo y detalle, 5 años, que han sido 40 sesiones. 5 gramos de hongos, dosis altas de LSD, y para mí es una realidad que el mundo no ha visto. Y después de eso cambió y reviví mi parto con lujo y detalle en decenas y decenas y decenas de sesiones psicodélicas, horas y horas y horas. He acompañado durante los últimos veintitantos años, he hecho 400 más o menos talleres de respiración holotrópica con miles de personas y los veo reviviendo su nacimiento, lo biográfico, perinatal y transpersonal. Entonces, lo ha dicho Groff, se ha visto en clínica miles de veces, pero el problema es que la gente no lo sabe. Y tú me puedes creer o no creer, o pensar, no, este está loquito, tal vez lo imaginó, o se equivoca, pero cuando tú llegas a ese nivel de profundidad y revives tu nacimiento y tu gestación, te das cuenta que eso no lo dijo Freud, no lo dijo Rank, no lo dijo Reich, lo dijo Rank, pero de forma resumida y es mucho más complejo lo que él vio, y un gran pecado de Jung fue creer que eso no era importante. Y creer que el mito de muerte o nacimiento es un mito más y no darse cuenta que está en el centro de la psiquis. Y en esto, por ejemplo, volviendo a Jung, hay un video que lo puedes ver en internet, donde le hacen la pregunta, dice, señor Jung, ¿qué piensa usted del descubrimiento de su seguidor, su querido Otto Rank? Que el nacimiento es un trauma importante. Y Jung, siendo un genio, brillante, brillante, en vez de decir, no sé, habría que ver, ¿no? Se ríe y dice, no, el trauma, nacer, dice, nacer no es un trauma, nacer es un hecho, todos nacemos. Y sin embargo, trabajando con pacientes clínicos psiquiátricos con patologías severas, ¿no? Te das cuenta que en el proceso de curación, la dimensión biográfica no tiene la cantidad de energía tremenda psicodinámica que está en el sufrimiento fetal no procesado, y que eso realmente sostiene la mayoría de los trastornos emocionales y psicopatológicos. Entonces ese es un gran error que hace una pequeña, a mi parecer, una pequeña desvirtuación de la comprensión arquetípica genial que hace Jung. Ahora, lo que te quería decir es que no se puede reconocer porque durante 30 años, esto es como decir, el estado holotrópico de conciencia te permite ver la psiquis de la misma forma como herramienta que lo que hace un telescopio para la astronomía o un microscopio para la biología. El problema es que el microscopio, telescopio de los estados ampliados de conciencia
a través de psicodélicos que por 20 años fueron ilegales, por los últimos 30 y tantos fueron ilegales. Entonces la herramienta más potente de la psiquiatría, que te permite abrir y ver en vivo y en directo lo que realmente hay ahí abajo, estuvo prohibida. Entonces la gente en las últimas décadas ni siquiera lo ha visto. Y es un número poco el de personas que realmente han llegado a ese nivel de profundidad, lamentablemente. Entonces, esas son las dificultades que yo creo ha tenido hasta ahora la psicología transpersonal. Y Ok. creo que se van a sortear en parte con la investigación psicodélica, que hoy en día está de vuelta, y muchas de las universidades más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, están hoy en día haciendo investigación clínica psicodélica con resultados extraordinarios, tal como había mostrado desde los 40 hasta los 70 que se prohibió. Ujú. Perfecto. Y muy clarísimo, Javier, con respecto a esta posición mucho más integradora. Ahora, por ejemplo, este poder, poder transformador de la crisis, y justo en momentos tan difíciles que vivimos como planeta, ¿podrías hablarnos un poquito más sobre eso? Este poder transformador que existe dentro de las crisis. O sea, el poder transformador, imagínate que lo que es muy importante es entender primero, y esto es un tema para largo, pero que es un síntoma de origen psicológico, psicogénico se dice, ¿no? Lo que Ujú. muestra la investigación clínica psiquiátrica es que un síntoma psicogénico es primero un movimiento terapéutico que está estancado. El sistema está tratando de hacer consciente lo inconsciente para tratar de procesarlo. Por ejemplo, tengo muchas pérdidas en mi vida que han dejado mucha pena. Y mi inconsciente intenta procesarla y me trae en el consciente pena, para que yo la pueda digerir y procesar. ¿Y qué es lo que hace uno? Se toma una cerveza, prende el televisor, va a ver un amigo, lo que sea para no contactar con aquello. Sin embargo, Ujú. ese síntoma está preñado de luz y está apuntando directamente a una causa. Y esa causa, cuando tú abres el inconsciente y el proceso se empieza a desplegar, te das cuenta que tiene capas biográficas de traumas, experiencias no digeridas a nivel biográfico, pero rápidamente te lleva a lo perinatal y nacer es el primer macrotrauma, que todo ser humano es la gran mega crisis que tienes que vivir al entrar al mundo, y la segunda va a ser morir. Entre medio, dudo que te pase algo, que tenga una cosa muy grave, que sea más fuerte que tu muerte o que tu nacimiento, más psicotraumática. No traumática la muerte, pero me refiero a que deje una huella tan indeleble en la psiquis. Y más Ujú. encima tienes dimensiones, como bien decía Jung, arquetípicas. Te conecta con ciertas energías cósmicas que forman e informan la realidad. Entonces el síntoma descansa en este, digamos, sistema de experiencia condensada. Y eso reúne diferentes capas con las mismas emociones, las mismas temáticas, y eso sostiene un síntoma emocional. Y el síntoma es el ladrillo que construye la psicopatología. ¿Entiendes? ¿Me sigues? Entonces, cuando este síntoma lo proceso y ya no me ocurre, tampoco me pasa esto ni este otro, se deshace la psicopatología y eso se llama una cura causal, donde resuelves la causa, lloras la última lágrima del perrito, de la abuela, del hermano, la última, y deja de ser un trauma que lo andas trayendo al muerto en el hombro y pasa a ser un recuerdo. ¿Me entiendes? Ese Ujú. procesamiento requiere llegar a un nivel muy profundo para que se haga efectivo. Entonces, comprender el síntoma, cuál es su origen, cómo funciona y cuál es la mejor forma de procesarlo, es lo que nos permite la investigación clínica grofiana. Por eso le dicen que la importancia del trabajo de Grof es comparable a Freud, que es el psicólogo más grande del siglo. Y eso lo dicen muchos autores, o sea, desde Maslow, Sutich, Bateson, Tarnas. Por ejemplo, veía una cita el otro día de Deepak Chopra, decía, llamarle el Einstein de la conciencia sería subestimarlo. Entonces, en 20 libros explica desde la investigación clínica psiquiátrica, con peras y manzanas, cuál es la arquitectura de la psicopatología, cómo se forma y cómo se puede solucionar. Entonces, lo interesante es que te da un rango operativo entre una psicología biográfica, verbal, conversatoria, que es poco efectiva en general y tiene límites muy claros, particularmente para trastornos severos, por lo cual te mandan al psiquiatra. Y el psiquiatra no es terapéutico, es paliativo.
solamente enmascara el síntoma y te permite seguir con tu muleta, pero tampoco es una cura. Entonces lo interesante es que primero uno debería, desde mi perspectiva, entender lo que está ocurriendo y aplicar un método que pueda resolverlo, terapia holotrópica. Y si no se resuelve, medícate, ¿me entiendes? Entonces esa es la importancia, que es un punto intermedio entre, para poder trabajar, y no solo eso, sino que darte cuenta que el síntoma es un proceso estancado de desarrollo psicoespiritual, de despertar finalmente espiritual. Pero cuando tú sigues moviendo el proceso, espontáneamente te das cuenta que eres un Buda, que tú eres el Atman, que eres Shiva, que eres yoga, la unión de la conciencia individual con la conciencia cósmica, y termina en un misterio cerca de la gratitud, cerca de la devoción, cerca del asombro de ser un ser humano y de estar vivo en este momento. Y cuando eso ocurre, un despertar espiritual real, hay un cambio de metamarco. Y todo lo que antes odiabas y criticabas y llorabas, se vuelve significativo, porque la vida se vuelve significativa. Entonces, por eso es tan importante recomprender el mapa de la psiquis, la psicopatología, la naturaleza de la conciencia y la validez e importancia de la espiritualidad también. Por ejemplo, ahora que traes esto está ligado a este concepto que se le llama la emergencia espiritual, porque como yo soy una persona de muchas imágenes en la cabeza, cuando ¿Quieres me que te haga una contabas, imagen? como me contabas este tema de dedicarte al síntoma, yo me acuerdo de muy chiquito, veía un sketch del Chavo del Ocho, o no, de Ajá, Chespirito, que un marinero andaba mareado y le paraban dando pastillas para que se le quite el mareo, y se las ajá, tomaba con un chupito de ron o de cerveza, ¿no? Entonces, ajá. como la gráfica que se me hizo al momento que me hablabas, ¿no? De que muchas veces se dedica a tratar de querer tratar el síntoma sin ir al origen. Y ahora, ¿esto cómo se Exacto. relaciona con este concepto de la emergencia espiritual? O sea, ¿no nos podrías hablar de eso? Sí. O sea, creo que ya describí brevemente el potencial terapéutico con psicopatología dura en general, que va desde neurosis, trastornos psicosomáticos, ansiedad, angustia, y esto llega hasta la psicosis. ¿Entendés? Y la psicosis, desde esta perspectiva, lo que nos damos cuenta es que no es un problema de hardware. Ahora, y aquí voy a poner de lado lo que se llama psicosis orgánica, que es cuando hay un tumor, un proceso degenerativo, circulatorio, y el problema sí es de hardware. ¿Me lo explico? Es el computador, el cerebro está disvariando. Eso es un grupo bastante pequeño de la psicosis y lo quiero poner de lado, porque en ese caso sí hay obviamente causas biológicas orgánicas. Sin embargo, hay un grupo muy vasto que se llama psicosis funcional, que se llama psicosis porque el material que está surgiendo al consciente no es comprensible. Y no es comprensible cuando tu mapa de la psiquis es biográfico y crees que no hay nada más en el registro del inconsciente que tu propia historia vital. Entonces, cuando surge material perinatal, arquetípico, histórico, etcétera, se interpreta como que se está volviendo loco. ¿Entiendes? Y lo interesante es que trabajando con pacientes psiquiátricos con psicosis, se lograba sacarlos de la psicosis, amplificándola y permitiendo que se resolviera el flujo, el influjo de material inconsciente al consciente. Entonces el problema no puedes arreglarlo tratando de estructurar un yo que está en arena movediza. Es como tratar de tapar un volcán poniéndole un corcho. ¿Entiendes? Lo que hay que permitir es que explote el volcán, que salga, que llore, que grite, que se ahogue, que se asfixie, que revive el material traumático que está tiñendo la experiencia cotidiana. Eso es la psicosis. Hay un continuo entre neurosis, limítrofe, psicosis. Un poquitito de material inconsciente que cubre nuestro presente se llama neurosis. Y hace que no llegue fresco a este contacto, pero ya vengo con todo mi rollo, le decimos acá en Chile. Porque ya interpreta la realidad y la distorsiona más todavía. El sentido de la realidad, como dice Kenberg, ¿no? Y luego, cuando hay mucho material del inconsciente pasando al consciente y perturba completamente la percepción, estoy hablando con mi propio inconsciente, se llama psicosis. Entonces, en todos estos casos, lo que hay que hacer es abrir el inconsciente, que se pueda regular el consciente con el inconsciente, que se limpie, se abra, se llore, se vomite, se escupa, se grite, se
goce, lo que tenga que ocurrir, que es un misterio, que es imposible saberlo de antemano, ni el cliente ni el terapeuta, rendirse a esa inteligencia y acompañarlo de una forma inteligente. Y cuando eso ocurre, puede acelerar el proceso terapéutico de una forma increíble. Entonces, la emergencia espiritual es toda la comprensión de cómo se puede tratar sin medicación psiquiátrica represiva una crisis potente de despertar espiritual que se llama la emergencia espiritual. Y toda una comprensión que está en diferentes libros donde explica el potencial curativo de las crisis psicoespirituales. Porque hay otras crisis que no son tan psicoespirituales, sino son más bien sintomática, clínica, psicopatológica propiamente tal. ¿Me explico? Entonces, en pocas palabras, eso es más o menos la emergencia espiritual. Y hay diferentes formas de emergencia espiritual, hay catalizadores específicos y hay formas terapéuticas para poder ayudar a que eso se pueda solucionar de la mejor forma posible. Y hay cosas que hacen que eso no pueda ocurrir. Por ejemplo, desde el mínimo es que no tiene que haber un delirio paranoico demasiado fuerte. Porque si yo te intento ayudar y tú crees que yo te estoy tratando, me estoy confabulado con la mafia china y no hay un rapport, un vínculo, no te puedo ayudar. Ese es el desde. Si eso no está, toma el DSM-4R y la gran mayoría de esos trastornos se pueden tratar de una forma holotrópica. Y si no funciona, mediquémonos. Pero mi experiencia clínica, por ejemplo, es que es casi imposible que no se llegue a una solución exitosa a través del método. Me ha tocado gente que ha ido camino a internarse psiquiátricamente y con 2 horas de trabajo, 3 horas, es posible mover la psiquis hasta un punto de equilibrio donde ya sea tolerable. Y podemos seguir conversando, otra sesión más en una semana más, suficiente para no tener que hospitalizarse psiquiátricamente. Entonces la comprensión de la psiquis te permite un rango operativo sobre ciertos trastornos emocionales que es muy importante. Esto no es un problema filosófico, es que a mí me gusta más rank, no es enamorarse de un teórico, sino que es poder tratar de ver cómo ayudar mejor a un ser humano que está sufriendo por trastornos emocionales o simplemente por síntomas incómodos o en un despertar espiritual que si es mal entendido lo puede dejar hospitalizado psiquiátrico o medicado. Entonces es importante reentender la espiritualidad, responder estos temas que venimos hablando para ayudar mejor. Ese creo yo que es el tema central. Por ejemplo, previa a lo que a nuestra conversación, había una serie de puntos que me habías mostrado. Esos puntos no me quedan ¿Quieres que claros te muestre unos PowerPoints? de qué trata. Si por favor, A ver, me compartir. Dame un encantaría. segundito. Ujú. Bien. Entonces podemos hablar, si quieres, de 1 minuto, podemos ver un par de imágenes. A ver acá. ¿Me ves bien ahí? ¿Estás viendo en mi pantalla? Sí, sí, lo estoy Sí. viendo. No, Ok. nomás te tienes que expandirla. O sea, poner en formato presentación. Ahí la tengo en formato presentación, ¿la ves? No, no, solo veo una parte de la pantalla. O sea, acá en la parte de abajo hay una especie de Ahí. copita para... A ver, Este. ¿Este? sí, a ver, vamos a ver cómo se ve. Ahí. Paula. ¿Alcanza a ver la pantalla completa ahí? Bueno, veo las imágenes, nomás estoy revisando el Facebook si Ahí se la chiquitita, llega ¿no? a observar. Sí, la ves chiquitita todavía, ¿verdad? Sí, o sea, veo como en el formato edición, solo hay que colocar este formato presentación, que es la parte de abajo donde está la copita. Ah, Ajá. que no me la está agarrando, la otra vez pasó lo mismo. Pero bueno, lo que voy a mostrar son ciertas imágenes que vienen de terapia holotrópica, psicodélica o de crisis psicoespirituales, porque lo interesante es que el inconsciente a veces se puede abrir sin que tengas que hiperventilar o sin que tengas que aplicar medicinas antiógenas, sino que en crisis emocionales espontáneas. Entonces, esa es la crisis psicoespiritual. Lo que voy a mostrar ahora son imágenes que provienen de esta invasión clínica y que son dibujos que gente hace de sus propias experiencias. Ujú. ¿Ahí las puedes ver bien? Sí, ahí ahorita justo ya la estaba compartiendo. ¿Ahí Ya, sí? listo. Ahora sí ya las veo ya. ¿Grande? Buenísimo, Sí, excelente. Ok, sí. entonces aquí tenemos para comenzar
Un viaje psicodélico, que lo puedes ver en pequeños, y voy bastante rápido porque tenemos, creo que, poquito tiempo. Pero es un viaje Ujú, psicodélico, empieza a hacer efecto, empieza a desarmar la realidad consensual, empieza en un proceso de muerte, renacimiento psicoespiritual. Esto es el comienzo de las contracciones usualmente, proceso de muerte, renacimiento. Llega un proceso más cercano a la muerte, desconfiguración, y luego un proceso de renacimiento psicoespiritual, ujú, que termina en integración eh, posterior, ¿no? Un despertar espiritual en situación de mayor plenitud. Lo que pasa es que estos síntomas tiñen esta energía intrapsíquica que está detrás de estos problemas emocionales, tiñe tu forma, o sea, tiñe la forma en que vemos el mundo, nuestra estrategia vital, como nos vemos a nosotros mismos. Cuando estás en un coex más positivo, estás dirigiendo la psiquis, te enfermas menos, te sientes más feliz. Entonces, cuando uno está en un coex negativo, ves el mundo desde una visión mucho más incómoda. Entonces, todo pareciera estar incómodo, sin sentido. Por ejemplo, la lesión existencial, que es la segunda matriz. Pero para ir en orden, aquí tenemos la primera matriz perinatal en un aspecto cósmico. La disolución con la totalidad, la beatitud de un buen útero, aspectos oceánicos, la participación gozosa, simbiótica con el todo. Ya estuvimos todos 9 meses en el vientre y ya sabemos lo que es un estado superior de existencia. Por eso lo anhelamos también. Esto es el origen del yoga, ¿no? Y también pueden ocurrir ciertos trastornos que tienen que ver, por ejemplo, intentos de aborto, mal clima emocional, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, peleas en la familia, no ser deseado de verdad. Y eso hace que por ciertos momentos hay una perturbación intrauterina que genera la sensación media paranoide de estar siendo atacado por algo extraño, inespecífico. Entonces hay ciertas psicosis y ciertos contenidos de los delirios que vienen de una matriz uno tóxica. Siento que llego a mi casa, se empieza a editar el inconsciente y siento que algo me quiere asfixiar, algo me quiere envenenar, estoy incómodo y lo proyecto y ahí parte el delirio. Algo me está atacando, sentirse como un engendro, en vez de sentirse dentro del vientre como un ser espiritual flotando en la infinitud, te sientes incómodo, agredido, con hambre, insaciado, etcétera, como un resfrío potente, ¿no? Atrapado, enfrascado, etcétera. Giger, un gran Giger, lo conoces de Alien, un gran pintor suizo, trabajó bastante con Groff también, y él es un gran pintor que muestra estas dimensiones profundas, incómodas del inconsciente humano, tanto la matriz tóxica, la segunda matriz perinatal y la tercera matriz perinatal. Y se dice matriz porque deja una huella que luego se repite a través de la vida. Y nuevamente el nacimiento es el día de tu carta natal, el día que se, se plasman de cierta forma en el inconsciente, en el alma, ciertas energías cósmicas. Aquí tenemos a Rick Tarnas, eh, su esposa Carmen, Groff y Giger. Groff, Giger, el museo de Giger en Suiza, en Gruyère. Ahí viene la mansión siniestra de Giger con Stan, el museo de Giger. Segunda matriz perinatal, sesión psicodélica. Segunda matriz perinatal, ser engullido, tragado, separado del todo. Si la primera matriz perinatal es el cielo, la segunda es el infierno. De aquí surge la visión existencial, un extraño en un mundo extraño, un mundo de cartón, claustrofóbico, sin salida. Esta es la depresión tipo 1, no quiero hacer nada, no quiero, me siento eh, feo, incómodo, no quiero salir a pasear, quiero hacer un hoyo y que me entierren, como decía un amigo. ujú, Sufrimiento fetal, y la mezcla de agresión y autoagresión, claustrofobia, etcétera, viene la segunda matriz y luego conecta con la tercera matriz, donde el bebé, en vez de estar eh, fluyendo junto al amor de la madre, se vuelve una lucha biológica contrapuesta entre el bebé y la madre, donde ambos están generando sufrimiento y dolor. Una situación traumática que puede ser de vida o muerte. Esta es la famosa máquina de parir de Giger, que refleja el sufrimiento fetal, el dolor fetal, la agresión y lo fetal, la incomodidad, la solitud, el absurdo, lo biológico y lo mecánico, que tiene que ver con las contracciones y el apretar, el formar de la cabeza, la asfixia,
la excitación sexual que produce la asfixia y la violencia, que es la primera experiencia, y todo el movimiento neuronal y las huellas que quedan en un disco duro que viene en blanco, como experiencia primaria, sufrimiento fetal, la violencia, agresión, etc. Y la conexión con lo espiritual, porque viene de una comunión espiritual y va hacia el muerto nacimiento psicoespiritual. Segunda Wow. matriz y salida, la araña que te traga, te engulle el pulpo, la famosa serpiente de la ayahuasca que te traga, diferentes especies, diferentes sesiones psicodélicas, holotrópicas, la gran madre devoradora, el miedo a la vagina dentada. ¿De dónde surge esto? ¿Dónde? Por ejemplo, Javier, hay un comentario acá en Facebook de ¿Sí? Alex. Dice, soy Alex, saludos desde Medellín. Hola, Alex. ¿Qué nos dice la psicología transpersonal de los procesos colectivos y de la crisis planetaria actual? Muy interesante, pero eso es arena de otro costal y se los voy a estar conversando como en 2 semanas más. No me acuerdo, ahí está, si ven el, el menú que tienen ustedes, que está muy lindo. Por ahí estoy metido de nuevo y hablo de evolución de la conciencia y supervivencia planetaria, una visión transpersonal de la crisis global. Entonces, como es muy largo, prefiero dejar el despliegue de eso, que es bien profundo, para una próxima sesión, si les parece bien. Claro, hay también una solicitud ¿Sí? si puedes recomendar algún tipo de bibliografía para poder Sí, abordar claro. algo. O sea, les Ujú, recomiendo entrar primero a la página respiracionholotrópica.com, que es la página de la respiración holotrópica, y ahí tenemos papers, videos, entrevistas. O sea, de hecho, en 3 días más partimos un curso de 6 meses con Groff, donde él es el profesor, nosotros también, primera vez en español. Entonces ahí tiene, incluso si quieren ir profundo, profundo, invito a los junguianos a darse el lujo y la molestia de ir más allá y ver lo que ofrece la investigación clínica y cómo, de cierta forma, Jung es lo más grande, de lo más grande en psicología, pero sigue siendo ir 50 años hacia atrás. Ha avanzado la comprensión psicodinámica, psiquiátrica, psicológica y lo espiritual, y hoy en día el cutting edge, como la línea de corte, es la investigación clínica grofiana. Entonces los invito porque se van a sorprender. Realmente no es ser infiel a un autor y aprender cómo se ha seguido moviendo la psicología profunda. Esto es tercera matriz perinatal, agresión, autoagresión, lo profano, violencia, sexualidad, agresión, lo que es la psicopatología más dura. Estas son las dimensiones más duras del inconsciente humano. La conexión con los arquetipos más plutonianos, saturninos, más duros, y obviamente eso te conecta con los mitos de muerte y renacimiento en diferentes niveles de diferentes culturas. Pero para mi gusto, lo más interesante es cuando la psique espontáneamente genera el proceso y te conecta con el mito que ella misma elige, con el arquetipo que ella misma elige. Y te los vives en 4D. Giger, en lo buenísimo. espiritual, vida, muerte, perinatal, agresión, autoagresión, violencia, sadomasoquismo, sexualidad, ver una unión entre muerte y nacimiento, la agonía y el éxtasis, la existencia y la no existencia, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la ignorancia y la sabiduría. Javier, acá hay una pregunta Lo y agradezco sexual. mucho, mucho la interacción que está viendo en el Facebook. Uh-huh. Pregunta, ¿y cómo entiende la psicología transpersonal el misticismo? Pregunta de Joseph Mas. O sea, el misticismo es la respuesta natural a cuando el ser humano entra bien profundo en sí mismo, se da cuenta que somos seres espirituales y que somos seres cósmicos. Y esa es la base de la espiritualidad real, que es diferente a la religión. La religión se basa alrededor de experiencias espirituales que tuvo Jesús, Mahoma, Buda. Eso es como el magma vivo. Pero luego eso se rigidiza en la religión y la religión se aleja muchas veces de lo espiritual. Entonces, cuando tú tienes una experiencia espiritual de primera mano, se despierta de forma espontánea el misticismo. El misticismo es la única forma en la que puedes ver el mundo
después de una experiencia o de muchas experiencias muy profundas de transformación, porque nuestra verdadera naturaleza es espiritual, somos seres espirituales. Esto no es algo que tú puedas construir ni mejorar por ser más vegetariano, por leerte 4 libros más. Eso no está en juego, eso es un dado. Es como la existencia y la conciencia son dados y son irreductibles. Esa es la verdad última, absoluta, plena. Somos seres espirituales, somos un océano infinito de conciencia. Y estamos en el misterio más sagrado que existe, que es la vida. Realizar eso, integrarlo, te pone en la vida con una visión diferente y te abre el corazón. Y cuando has tenido ese lujo, ese regalo, te das cuenta que eres un privilegiado y nace un deseo de poder ayudar a un otro. Y eso es el camino espiritual. Si uno no hace camino espiritual, es imposible transformarse. Y en realidad el camino espiritual es psicológico, porque el espiritual ya está dado. Entonces es remover los obstáculos que no te permiten reconocer el tesoro del ser humano que eres. Más parecido a un ángel o un Buda de lo que uno cree que es. Entonces es fundamental porque si no se despierta la espiritualidad, no salimos nunca de la neurosis. Y esto no es un camino lineal, porque a veces se despierta la espiritualidad en la mitad de la neurosis también. Pero mientras más caminamos, nuestra visión de mundo se empieza a espiritualizar. Se vuelve más mística, en pocas palabras. Wow. Qué hermoso mensaje, Javier. Bueno, De cierta forma, Milker, ajá, no hemos nacido aún. No hemos nacido, nacimos físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, todavía no terminamos de nacer. Y el problema de la cultura humana es que estamos en pañales. Nos falta mucho, mucho, mucho por desarrollarnos porque todavía no entendemos bien el propósito, para qué estamos acá. Y mientras estemos en este planeta como cultura, comportándonos como un mono, como un bebé, vamos a terminar asesinando incontables especies. ¿Entiendes? Eso es lo más grave. Estamos destruyendo el mundo porque no le damos valor. Y no le damos valor porque el ego está absorto en su propio ombligo. Y hay que sanar eso para que uno pueda ver la realidad y preocuparse de un otro. Por eso es tan importante lo transpersonal. Mientras no lleguemos ahí, seguimos cojeando. Y hay métodos muy específicos que te pueden llevar a eso y otros métodos que no te llevan. Y me parece que en este punto de la humanidad, en la gravedad que tiene la situación que estamos viviendo a nivel planetario, es muy importante ponerse serios y empezar a trabajar en uno mismo. Porque el mundo solamente lo puedes cambiar desde ti. El problema no es el otro, no es Piñera, no es la política, no es las Naciones Unidas, no es la ONU, no, eres tú, soy yo. Es mi falta, es mi ignorancia. Y cuando yo crezco, ayudo a que otros puedan crecer. Entonces, lo único que yo puedo hacer es transformarme, primero un diagnóstico preciso, soy un bruto, y luego, de acuerdo a ese diagnóstico, aplicar un medio en suficiente cantidad para ir transformando eso pasito a pasito, muy humildemente y darle harto, porque el problema es grave en uno mismo. Y el fruto de ese trabajo sostenido en uno mismo es un despertar. Y ese despertar te va a llevar a una búsqueda que te va a llevar a donde sea que uno llegue. Pero es muy importante partir por casa. Hay muchos terapeutas que creen que por leerse más libros pueden ayudar mejor a un otro. Y eso es parte del camino. Pero finalmente lo único que puedes compartir es tu experiencia. Dicen que un maestro lo único que te puede mostrar es el camino. Porque el fruto no te lo puede entregar, si no te lo entregaría. Bastaría con conocer la Dalai Lama y que te regale, ojalá. Pero no funciona así. Entonces lo que le falta a psicología transpersonal y otra dificultad es que hay pocos occidentales que se comprometan con su trabajo personal lo suficiente para poder llegar de una forma más o menos clara a lo transpersonal y poder transmitirlo. Porque hay poco método. eh, no, creo que hoy en día no es cierto que haya poco método, hay bastante método, pero hay poca búsqueda. Entonces, otra cosa linda es que cuando tienes procesos profundos, se despierta la pregunta. Cuando se despierta la pregunta, estás a 3 clics de distancia de la respuesta. Pero primero hay que despertar la pregunta. Y el estado holotrópico, pucha, que es bueno para despertar preguntas. magnífico, Javier. Realmente ha sido un regalo el poder tenerte en este espacio. Eh, no me alcanzaba de apuntar ciertas cosas muy importantes y sobre todo
me quedo con este mensaje final que nos das, ¿no? La importancia de meternos al viaje, al viaje propio, ¿no? De que todo este despertar del que se habla no se puede hacer desde los libros y desde un acercamiento intelectual. Te agradezco mucho por tu tiempo, eh, y no sé si te gustaría repetir el nombre de la página donde pueden ingresar a Sí, ver información y videos para que, y también si tienes algún tipo de redes sociales donde te puedan seguir, sí. para que puedan buscar mayor información, ¿no? Sí, la página es Respiración Holotrópica y holo es con H, holotrópica.com. Y le recomiendo, bueno, ahí tenemos mucha información sobre Grof. Todo lo que yo he hablado acá es psicología grofiana. Yo de esto no he descubierto nada por mí mismo, ¿no? Esto es toda psicología grofiana y esto que hemos hablado acá es un pincelazo. Entonces los invito, ahí pueden ir mucho más en profundidad. Y como te digo, estamos comenzando un curso por primera vez de 6 meses de duración con Grof, que hoy día tiene 89 años de edad y sigue estando lúcido, brillante. Es un verdadero genio. Persona que habla 12 idiomas, doble doctorado, fundó la cuarta línea de la psicología. Entonces es un lujo poder formarse directamente con alguien así. Y es muy importante, tal como uno se ampara bajo el movimiento junguiano y puede beber de un océano de mucho conocimiento, también la psicología transpersonal bajo Grof es otra vertiente muy, muy enriquecedora y me parece a mí que muy relevante también. Y muchas gracias, Milke, por la entrevista, un gusto conversar contigo y aplaudo también al Instituto de Leucis y de esta pequeña maratón junguiana que están haciendo. Listo. Gusto conversar Muchas contigo. gracias a todas las personas que se conectaron y nos siguieron acá en la entrevista. Y un abrazo a todos y muy buenas noches.